Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Mi nombre es Marco Antonio López y vamos a estar el día de hoy en el programa hablando de un tema muy interesante, relevante para la sociedad, profundo, paradigmático, tanto para los derechos humanos, para el derecho y algunas otras ciencias y disciplinas. Vamos a estar hablando sobre el caso Campo Algodonero desde una perspectiva multidisciplinaria. Para hablar de este tema tenemos a una invitada de lujo. Me acompaña la maestra Hanae Beltrán Nishizawa. Bienvenida, maestra, al programa. Gracias. Vamos a estar hablando con la maestra Hanae Beltrán Nishizawa sobre este tema del campo algodonero. Ella tiene mucha experiencia en este tema de manera directa. Tiene trabajo de campo, tiene trabajo de gabinete y tiene muchas otras cosas que nos va a compartir. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, a través de Radio Impo, a través de la página de la red social del Instituto Mexicano de Psiconcología, para que nos mandes tus preguntas, tus comentarios, saludos o cualquier opinión que quieras compartir con nosotros. Además te recuerdo que aquí en el programa pues tenemos asesoría jurídica. Mándanos tus preguntas, tus comentarios, si hubiera el caso pues lo podemos revisar aquí en el aire, o si no pues nos lo dejas ahí en los comentarios del programa y con mucho gusto lo atenderemos. Igualmente, si tienes alguna pregunta para nuestra invitada, todas ellas son bienvenidas. Y vamos a tener también, recuerda, la sección de las recomendaciones de orientación legal. Entonces pues tenemos un programa que promete mucho conocimiento, mucha profundidad, así que pues me da mucho gusto estar aquí con la maestra Hanae Beltrán Nishizawa. Antes de que empecemos a platicar con la maestra Hanae Beltrán Nishizawa, me voy a permitir pues presentárselas para que te conozcan y vean pues quién está detrás de las cámaras, quién nos acompaña el día de hoy. La maestra Hanae Beltrán Nishizawa es licenciada en Pedagogía, tiene una maestría en Humanidades, es especialista en Derechos Humanos y Antropología Filosófica y actualmente es doctorante en Tanatología aquí en el Instituto Mexicano de Psiconcología, desde luego, ¿verdad, sí, maestra? Ella ha tenido capacitación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, del Instituto Mexicano del Juicio Oral, se ha desempeñado en la Administración Pública Federal, entre otros cargos como directora de Políticas Públicas y Presupuestos de la Unidad de Igualdad de Género en la Procuraduría General de la República, directora de Atención a Grupos en Riesgo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, subdirectora de Asistencia Social, a liberados en el órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, subdirectora de Investigación y Estudios Comparados en la Secretaría de Gobernación, subdirectora de Registro y Atención Virtual en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, directora de la Unidad 1427 subrogada del IMSS y desde hace 14 años ha sido catedrática universitaria en diversas universidades y sus campos de estudio es la posmodernidad, las violaciones a derechos humanos y pues básicamente podría leer extensamente el currículum de la maestra, pero básicamente eso es su trayectoria. Pues maestra, bienvenida al programa. Muchas gracias, Marco, por la invitación. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros y pues ¿cómo es que alguien que estudia una licenciatura como es pedagogía, cómo es que alguien que estudia esa licenciatura se involucra en temas de derechos humanos o de derecho? Porque en el imaginario estudiantil, sobre todo en este caso de los estudiantes de la licenciatura en Derecho de IMES, casi todos ellos tienen estas ideas de que el derecho o los derechos humanos solamente son para quienes estudian derecho. Uh-huh. ¿Cómo es que te involucras? ¿Cómo llegas a ese campo? Pues es una historia un poco complicada, pero en realidad yo siempre me he dedicado al campo de las humanidades, no tanto en la investigación como coordinando como muchas cuestiones educativas específicamente, como lo viste, en unidades subrogadas del IMSS, en escuelas particulares. He sido catedrática durante mucho tiempo y eso me permitió de alguna manera comenzar a hacer o abrir una línea de investigación muy específica que a mí me interesaba mucho, que era el tema de la dignidad humana.
yo trabajando como directora de una guardería subrogada del IMSS, hay un enfrentamiento, no sé si ubicas más o menos el tiempo en el que la Comisión Federal de Luz, o bueno, esto se desintegra, y entonces empieza a haber como muchos problemas obviamente con los empleados, y hay un evento fortuito, o sea, hoy yo no sé si es tan fortuito, que mi guardería, que yo dirigía con 350 niños y más o menos 200 personas a mi cargo, se ve involucrada en medio de de una pugna entre Policía Federal y los elementos de Luz y Fuerza. Y nosotros quedamos en medio. Entonces hay un motín y hay gas lacrimógeno y se empieza a meter, ¿no? Entonces, pues yo obviamente, justo, ¿no?, por la calidad de garante que tenía frente a los niños, yo tomo la decisión, un poco sobre los protocolos establecidos por el IMSS, de salir y evacuar la escuela con todo el personal, porque era más riesgoso que nosotros nos quedara. En ese momento fue lo que yo valoré, ¿no? Porque estaban armados, porque porque era algo muy complicado. Y entonces nosotros estábamos, esa guardería está ubicada en Bolívar y Fray Servando, entonces en el mero corazón de la Ciudad de México. Y pues resulta que yo, en esa temporada es todo lo que estaba pasando, un poco complicado con el tema de guarderías, por el tema del ABC, y pues al momento que yo salgo se hace como viral la información, se hizo un gran problema, porque yo evacuo a los niños y me resguardo en una iglesia que está en medio de Eje Central, que es Salto al Agua, y ahí meto a 300 niños con todo mi personal, ¿no? Entonces, pues en ese momento llegan los visitadores de derechos humanos, llega un mundo agente, o sea, llegó la gente del IMSS, llegaron los papás evidentemente de los niños, y eso implicó un movimiento pues bastante complejo, porque tuvimos que hacer muchas resoluciones respecto de cuáles eran los protocolos que yo había seguido. Pero como quien nos había nosotros involucrado en todo esto era la Policía Federal, yo conozco de muy mala manera a la gente que atiende víctimas en Policía Federal. Entonces ellos llegan conmigo como directora de la institución y pues me plantean la idea de poder hacer un trabajo multidisciplinario con toda la guardería, ¿no? Por todas las afectaciones, porque fue algo bastante traumático. O sea, los niños, los papás estaban muy enojados. Y además nosotros en ese momento atendíamos papás de la Suprema Corte. Bueno, era un desastre. De todas las muchas dependencias. Sí. Entonces eso nos lleva a que yo tenga mi primer contacto, ¿no?, de manera incidental con el área de Policía Federal, y pues ellos de alguna manera se quedaron mucho tiempo con nosotros y yo los empecé a conocer, ellos empezaron a conocer mi trabajo, y ahí viene como la primera invitación de poder sumarme a un proyecto con ellos de atención a niños víctimas. O sea, como mi campo especializado era todo el tema de niños, pues ellos me invitan. Y esa invitación tardó en consolidarse 2 años, hasta que lo decidí y sí me fui para allá. Y entonces llegando yo ahí en el 2011, más o menos, el 1 de junio de 2011, pues comienza, yo no diría que incidentalmente, sino más bien te comentaría que se encaminaron o se encauzaron las causas por las que yo siempre había luchado, ¿no? Y entonces aquí es o sea, a lo mejor no es la atención de una guardería, porque los problemas son diferentes, pero sí la población es igual, y pues ahí empiezo a entender, justo me toca, por azares también del destino, me toca el momento en el que en México el tema de derechos humanos sube a rango constitucional en junio.
Entonces en ese momento nosotros nos empiezan a capacitar incluso instituciones extranjeras en materia de derechos humanos, y pues de esa manera yo me enamoro y empiezo a ver que realmente el tema de los derechos humanos era la materialización de lo que yo siempre había visto tan utópicamente o tan teóricamente desde las aulas o desde el trabajo de las investigaciones en pro de la dignidad humana, ¿no? Entonces encuentro la vía de poder decir cómo bajo esto que es tan teórico a la realidad, pues a través de los derechos humanos. Y entonces curso ya muchas pues especialidades, diplomados y muchas áreas de capacitación que me permiten estar y que me permitieron tener todos los cargos que leíste, ¿no? Y ahora me quedaba pensando un poquito cuando hablaste de la dignidad, ¿no? Uh-huh. Y justo recordaba que ayer en una de las clases estábamos analizando ese tema de la dignidad, y hacía una estudiante de maestría hacía una pregunta en donde decía que como la dignidad era un concepto, digamos, inmaterial, ¿no? Abstracto, pues no había manera de poder medirlo como para decir que se vulneraba. Entonces me decía, pues ¿cómo debemos de entender la dignidad y cómo vamos a poder estar en condiciones para decir, pues se vulneró o no se vulneró? ¿Cuál sería tu opinión en ese aspecto? No, yo creo que justo el área, sobre todo de derecho, tiene que empezar a materializar lo que se ve tan utópico. O sea, son quienes nos van a buscar las garantías, ¿no? O sea, finalmente ustedes como abogados van a hacer que las cosas sucedan. Y en el campo de derechos humanos, yo creo que al ser, ¿no?, garantías jurídicas universales que van en pro de la dignidad, yo no lo vería como una cuestión como tan utópica, porque dignidad viene de dignitus, que es aquello que vale. Y aquello que vale no se necesita medir, ¿no?, o cualimetrar, porque por el simple hecho, ¿no?, como lo dice la noción de los derechos humanos, o sea, por el simple hecho de ser persona, esos son inalienables y son per se al sentido de persona. Entonces tú tienes que entender que la dignidad hace que tú valgas, y el que tú valgas se va a ver en todos los hechos naturales del hombre. O sea, el derecho surge en el momento que pretenden regular una conducta, ¿no?, social, o sea, o poner órdenes a las conductas, porque no regulan las conductas internas. Entonces, en el momento que nosotros hablamos de la dignidad, pues tenemos que garantizar, como lo hacen los derechos humanos, ¿no?, vigilar, hacer cumplir y garantizar que el principio de dignidad se vigile en todas las personas. Vaya, y creo que la otra pregunta que es importante es, porque te debo decir que este programa no está dirigido para abogados, de hecho es un programa multidisciplinario precisamente, pero bueno, hay estudiantes de Derecho, de Trabajo Social, de Psicología, de Maestría que nos están viendo. Entonces, la pregunta que creo que vale la pena clarificar, y que también es una pregunta recurrente en las aulas, ¿qué es lo multidisciplinario? ¿Qué es lo multidisciplinario? Creo que eso es algo que nos daría muchas luces para poder entender cómo es que has trabajado el caso Campo Algodonero. Claro, yo creo que ahí tenemos que partir de un principio que nos da la posmodernidad. O sea, la posmodernidad surge, si lo queremos ver como conceptualmente, en el momento en que Nietzsche dice Dios ha muerto. O sea, cuando Nietzsche en 1909, ¿no?, declara la muerte de este Dios, no está hablando del Dios al que se le reza o al que se le pide, ¿no?, o se le agradece algo, sino está hablando del Dios de la razón, de la modernidad. Entonces, él hace un presagio de que el sentido de la modernidad ha muerto, ¿no? O sea, lo que hemos pensado de que el hombre desde la razón iba a solucionar todo, pues no, ya lo vemos. O sea, en 1909 a 1939 y del 39 al 45 se da Auschwitz. O sea, la peor manifestación humana en el que nosotros podemos decir justo posterior a la Segunda Guerra Mundial es que se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se firma la Carta, se le da, el tema de derechos humanos cabe en el campo, ¿no?, del derecho
internacional. ¿Por qué? Porque es cuando inicia la posmodernidad. Y entender, ¿no?, multidisciplinariamente qué es la posmodernidad es entender que el hombre ya no cree en nada. Y al no creer en nada, lo único que le quedan, de acuerdo a algunos teóricos, son dos principios, que es la eficacia y la dignidad. Cuando la eficacia termina, el principio al cual nos tenemos que sujetar o subsumir es el principio de la dignidad. Y para que nosotros podamos estar utilizando la eficacia, ¿por qué habla sobre eficacia? Porque la eficacia, nosotros queremos hoy día en la posmodernidad que el médico, cuando esté haciendo un diagnóstico, sea un diagnóstico acertado, que el abogado recurra, ¿no?, a sus instrumentos adecuadamente, que tenga un litigio eficaz, ¿no?, que me permita a mí defenderme ante una autoridad o ante alguna persona, Queremos que la escuela que enseñe inglés tenga un método eficaz, pero ¿qué sucede? Cuando esa eficacia termina, donde tenemos que recurrir es a un sentido de dignidad. Entonces, esta idea de la eficacia lo que hace expresar es que tenemos que hacer campos multidisciplinarios. O sea, ya no basta solamente tener una sola carrera o una sola especialidad. ¿Por qué? Porque los saberes cada vez se van ampliando más y cada vez vamos necesitando más de la otredad. Y esa otredad es lo diferente. Y lo diferente nos permite, o sea, ya no podemos tener este discurso moderno en el que el maestro que educa solamente se dedica a las clases, o el litigante solamente se va a dedicar, ¿no?, a defender o a sacar personas que por alguna cuestión sean privadas de la libertad. Eso ya no puede ser. O sea, ese es un discurso moderno y el discurso moderno ha muerto. Por tanto, entra un discurso posmoderno en donde la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad, que es ir más allá, transversalizar todas las áreas, nos permite tener dignidad y eficacia. Sí, quizá entonces esto nos lleva a tener que replantear mucho con los alumnos el aspecto de pues lo que yo le llamo la parcialización de las profesiones, ¿no? Es decir, pues hay profesiones ya muy parcializadas, campos de trabajo que están muy acotados, porque así la enseñanza está diseñada, y entonces cuando tú sales al ejercicio de alguna carrera, pues estás con esa idea, ¿no? De que, pues yo como estudié esto nada más, yo solamente me dedico a esto, y estos temas no son de mi área, ¿no? Y eso creo que ayuda mucho, sobre todo aquí a nuestro querido auditorio. Y entonces ahora con este enfoque que nos has platicado, cuéntanos, ponnos en antecedentes, ¿qué es el caso Campo Algodonero? ¿Cómo se da? ¿Qué sucede, no? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucede? Etcétera. Un poco cerrando como justo, ¿no?, atento como al auditorio que escucha este programa. Sí sería importante entender que a medida que nosotros podamos compartir el conocimiento e ir más allá en otros conocimientos, la eficacia va a ser se va a mejorar. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que en todos los áreas de especialización en donde yo he estado, yo me he encontrado con personas que dices, bueno, pero es que, o sea, ¿qué hacen aquí si no son abogados, ¿no? O sea, antropólogos, criminólogos, psicólogos, tanatólogos, sociólogos, porque justo, ¿no?, el tema al que vamos a entrar no implica solo una mirada, implica un corolario de miradas que permitan identificar ese fenómeno desde cada una de esas áreas, porque el derecho no da para tanto, ¿no? O sea, a lo mejor el derecho podrá establecer, incluso, ¿no?, ya entrando como en el tema del campo algodonero, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que en Ciudad Juárez, de pronto, empieza a haber desapariciones de mujeres jóvenes entre 15 a 22 años. Y estamos hablando desde 1993 aproximadamente. Es importante ese dato para el auditorio, ¿no? Es correcto. Empiezan a desaparecer y las autoridades, los agentes del Ministerio Público, pues dicen, por usos y costumbres, que esa es una mirada como muy sociológica,
por usos y costumbres dicen, bueno, es que ¿qué es lo que pasa? Por la geografía de Ciudad Juárez, pues la gente migra, ¿no? La gente pasa, entonces lo más normal o lo primero que venía como a bote pronto era pues las personas han migrado para el otro lado. ¿Qué sucede? Pues empieza a haber un estigma que tiene que ver con cuestiones de género, en donde dicen, bueno, es que las mujeres se van con el novio, ¿no? O sea, las mujeres se las roba el novio. Entonces las autoridades no hacen nada y de pronto empiezan a desaparecer estas chicas, hasta que viene el caso de tres, que va a ser tres mujeres emblemáticas que van a configurar, ¿no?, el tema del caso del campo algodonero contra México, que es Berenice, Claudia y... te doy el otro nombre. Bueno. Pero bueno, son tres casos emblemáticos de 400 o más de 400 desapariciones, ¿no? ¿Por qué ellas, no? Porque hay algo que a lo mejor tus alumnos de derecho en específico van a entender. Es porque a raíz de estas tres mujeres que se acercan a ONGs especializadas, a instituciones especializadas, que les permite conocer cómo es que podían presentar, ¿no? Cómo podía presentarse su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que ir como entendiendo qué es lo que sucede con estas tres mujeres. Estas tres mujeres, dos de ellas son menores de edad y la otra ya es mayor de edad. Una trabajaba en las maquilas, otra trabajaba ayudando a los quehaceres de una casa y la otra chica también trabajaba, ¿no? Dos trabajan, pero menor de edad. Justo por eso se llama el caso del campo algodonero, porque por donde tenían que cruzar es un lugar en donde siembran algodón. Ese es un lugar muy complicado, ¿no? Muy solo, no había la infraestructura, ¿no?, necesaria, como la luz de la vía pública, etcétera. Ellas tenían que salir muy temprano, la condición del frío y más, pues nos dan como un caldo de cultivo perfecto para que estas chicas pues se cometan, ¿no?, muchas violaciones a derechos humanos con estas tres menores, dos menores y una que ya era mayor de edad. ¿Qué sucede? Al momento que desaparecen sus familiares, van y presentan la denuncia ante el Ministerio Público, pero el Ministerio Público, por usos y costumbres, ¿no?, en ese momento que todavía no había todo este avance en materia de derechos humanos, dicen, señora, pronto va a regresar, seguramente se fue con el novio, ¿no? Después va a tener noticias. No hace nada y pues la familia insiste. Un poco las autoridades se ven como pues a lo mejor un poco forzadas, ¿no?, a dar una respuesta. La cuestión es que no hacen las diligencias, la debida diligencia, que es algo que en materia de derechos humanos es como tan reiterativo, de poder proseguir con protocolos indicados para la búsqueda y presentación de estas menores y de esta mujer. ¿Qué sucede? Hay organizaciones que son la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Comité de América Latina y del Caribe en Defensa en Pro de los Derechos de la Mujer, la Red Ciudadana de la No Violencia por la Dignidad y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer. En conjunto se unen y hablan, ¿no?, con las familias de las víctimas, y ellos, sin tener nada, o sea, sin tener la infraestructura, además de que pues en ese momento nosotros lo sabíamos, ¿no? O sea, México tampoco estaba avanzado en el litigio en materia de derechos humanos, ni mucho menos en cortes en áreas internacionales. Entonces, sin más, ellas ponen, ¿no?, su denuncia y así lo hacen, o sea, con faltas de ortografía, con los mínimos recursos. Uh-huh. Y entonces, dentro de la corte se le da la admisión y van a tardar más o menos 9 años de cuando ellas ponen lo primero hasta que se dicta la sentencia para determinar que el Estado mexicano es culpable. ¿Y de qué va a ser culpable? Pues de la falta de diligencias que se tuvo. O sea, el Estado mexicano, o sea, todo el país es culpable y aquí habría que explicar por qué el Estado mexicano, o sea, quién es el Estado mexicano, ¿no? ¿Dónde está el Estado mexicano? Sí, creo que sería importante para el auditorio el concepto de Estado mexicano, que me parece sí, importante que quizá pudieras compartir.
Lo que pasa es que en el tema de derechos humanos hay quien tiene que garantizar su cumplimiento y su vigilancia es el Estado mexicano. Y el Estado mexicano se materializa a través de los servidores públicos, ya sea federales, ya sean locales o municipales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es demandar al Estado para que aquellos servidores públicos involucrados en la no debida diligencia puedan tener como las repercusiones, pero no nada más ellos, o sea, no nada más se queda como en decir, bueno, el agente del ministerio número tal de Ciudad Juárez, ¿no? O sea, le va a retirar del CAT, no, o sea, eso no, sino decir, el Estado mexicano, por ser el garante, ¿no? Y por tener la condición de su vigilancia y cumplimiento, ahora tiene que reparar el daño. Y entonces, este caso junto con el de Rosendo Radilla y uno más, hacen algo que se llama litigio estratégico, que es que a partir de este caso, muchas de la normativa y de la legislación existente se ve modificando. Nosotros lo podemos ver. Gracias a esta sentencia, se hizo, por ejemplo, una página de niñas y mujeres desaparecidas que se llama Dar Contigo. Esa página corresponde a la Secretaría de Gobernación. Se introduce la alerta Amber en México. O sea, se hacen muchas medidas que vigilan y garantizan algo que es la no repetición del caso. Antes de iniciar el programa, platicábamos, ¿no? Vemos que este tema pareciera como decir, bueno, pues sí, o sea, esto pasó en el 2009, estamos en el 2018 y hay muchas cuestiones de violaciones en materia de derechos humanos que siguen sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no me uniría un poco como a este contingente en donde decimos cada vez las cosas van peor. Yo creo, ¿no? Habiendo estado cerca de muchas de las acciones en materia de derechos humanos que se hicieron en este país, por lo menos en el sexenio del 2006 al 2012 y del 2012 hasta el 2015, yo sí creo que hay un avance en materia de derechos humanos en México, ¿no? O sea, por lo menos hoy la gente, o en el imaginario colectivo, sabe que algo está pasando, ¿no? Y que va a haber una comisión que puede defenderlos. Ahí ya entraríamos, ¿no? En cuestiones muy jurídicas, ¿no? Que si son jurisdiccionales, si son no jurisdiccionales, si son cuasi jurisdiccionales, pero creo que esas ya son cuestiones técnicas. O sea, tener claro en el imaginario, ¿no? en el imaginario colectivo que hay una instancia específica que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en el caso de los locales, ¿no? La Comisión de Defensa de la Ciudad de México y de todos los estados, pues ya eso es un avance. O sea, ya el poder que todos los litigantes puedan utilizar, ¿no? Instrumentos internacionales citados como la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación, como la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la desaparición forzada, protocolos sobre derechos del niño, sobre derechos de los migrantes, hace, ¿no? Un cuerpo jurídico como más fortalecido. Entonces creo, sí, o sea, seguimos con violaciones a derechos humanos, sí, por supuesto. O sea, desde que el hombre, ¿no? Podemos incluso decirlo, desde que el hombre se hace hombre, ¿no? Desde la prehistoria, porque hay una condición natural de unos sobre otros. Por eso se hace, por eso, fíjate, hay un dato que a mí siempre, desde que he hecho investigación, se me hace como muy interesante. Cuando se firma la Carta de Ratificación en materia de derechos humanos en la Declaración, en el 45, ¿qué pasa? Hay 3 países que no la firman, que no la ratifican. México es de los primeros, siempre anda ratificando convenciones, pero esos 3 países, ¿quiénes son? Uno es africano y otro es Arabia Saudita, ¿no? Cosa que nosotros desde una perspectiva multidisciplinaria nos permite entender el fenómeno de todas las violaciones graves en materia de derechos humanos que se dan en esos espacios geográficos tan determinados. Entonces sí creo que en México tal vez vamos de poco a poco, pero por lo menos estamos acercándonos y vamos
con un piso más firme que lo que teníamos antes del 2011. Pues muy interesante todo lo que estamos hablando ahorita sobre el tema para entrar al caso de Campo Algodonero, y creo que esta introducción pues es muy valiosa. Vamos a ir a un pequeño corte. Mándanos tus preguntas, comentarios, recuerda nuestras redes sociales en Facebook, vía Radio Info, por la página del Instituto Mexicano de Psiconcología. Vamos a estar aquí atentos a tus saludos, preguntas, etcétera. Mi nombre es Marco Antonio López, seguimos en Derecho y Humanidad. Regresamos en un momento. Regresamos a Derecho y Humanidad, seguimos dialogando con la maestra Hanae Beltrán Nishizawa, que nos está hablando sobre temas muy importantes sobre derechos humanos. Creo que la experiencia que nos está aportando es valiosísima, no nada más para estudiantes de derecho, para psicólogos, para pedagogos, psicopedagogos en el caso del IMPO, para tanatólogos y todas las personas que nos están viendo, sobre todo porque ahorita nos explicaste algo muy valioso, el tema de la multidisciplinariedad, y que un problema de la sociedad, como es, por ejemplo, un caso de violación a un derecho humano o violaciones a derechos humanos, que puede ser paradigmático, como el caso de Campo Algodonero, pues debe de ser revisado por varias visiones del conocimiento, ¿no? Tú lo decías muy bien, maestra, no solo el derecho tiene respuestas, y hay otras ciencias y disciplinas que nos dan más referentes, ¿no? Sí, yo sin ser abogada, yo me permití hacer justo mi tesis doctoral en un análisis específico del tema del duelo y los derechos humanos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo siento que la respuesta no estaba en cómo es que se daba la reparación jurídica del daño, ¿no? Sino que tenía que ir más allá, y en ese más allá teníamos que ponerlo en un punto de vista. A mí la realidad es que a mí los derechos humanos me llevan a la tanatología. Wow. O sea, yo al ver, ¿no?, el dolor de las víctimas, al de pronto llegar, ¿no?, muchas ocasiones a casa y decir, ¿qué digo, no? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo respondo a lo que me pudieran estar diciendo o solicitando? ¿O cuál es la palabra indicada que debo de decir a esta familia? ¿O cómo hacerlo? O en algunas cuestiones que yo decía, es que este es el dolor más ignominioso que yo he tenido la posibilidad de tocar y de estar cerca. Vale. Y eso, o sea, el campo de los derechos humanos es el que me hace a mí buscar multidisciplinariamente otros saberes. Y así es como yo llego a la tanatología. O sea, sí, claro, yo busco como algo, porque yo sabía que ni estudiando psicología, o sea, que Freud no me iba a dar respuesta, ¿no? O sea, que yo tenía que ir más allá, ¿no? Respecto de, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Cómo se generan estos protocolos? ¿Cómo das una noticia, una notificación de muerte, etcétera, ¿no? Y entonces eso me lleva multidisciplinariamente a observar un fenómeno y a ver, ¿no? Yo puedo decir que gracias al IMPO yo descubro que el tema de la violación en materia de derechos humanos tenía que ser visto desde distintas ópticas para comenzar por lo menos a describir el fenómeno. Claro. A lo mejor ya en mis manos no quedó generar protocolos, hacer intervenciones, porque yo por convicciones propias decidí salir, ¿no?, de esa cuestión y dedicarme más al campo académico. Pero sí tengo muy claro que a mí lo que me deja la multidisciplinariedad es que el área de derechos humanos me hace brincar y ver cómo es que yo materializaba toda la experiencia que yo había vivido, ¿no?, en casi 2 sexenios, y de decir, bueno, y ahora eso cómo lo vinculo a un tema tanatológico. Y entonces decido hacer una investigación específica sobre duelo y derechos humanos a través de una metodología específica que es el rescate del testimonio, porque yo hago una comparativa en donde digo, bueno, a ver, ¿qué es lo, o sea, si nosotros vemos desde una perspectiva histórica, ¿no?, qué es lo que ha sucedido, cuáles son esos grandes eventos y qué es lo que las personas en otros países y en otros lugares se ha hecho? Entonces, los primeros que vuelto a ver, pues evidentemente es el pueblo judío, ¿no? ¿Qué pasa después de Auschwitz? Lo que ellos hicieron fue recuperar la memoria. Claro. Entonces, después de Auschwitz no ha habido un solo día que ningún ser humano deje de recordar, ¿no?, todo este ignominioso evento, ¿no? Yeah. A través de películas, de memoriales. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo?
a través de la rememorización es como verdaderamente desde otras áreas vamos a reparar, no solo desde el derecho, ¿no? Claro, por supuesto. Pues mira qué interesante. ¿Cómo está ahorita el caso campo algodonero? Nos platicabas precisamente que gracias a este tipo de casos paradigmáticos pues se hizo la reforma de derechos humanos de 2011, ha habido cambios importantes en la legislación, en el sistema jurídico y en el sistema de pensamiento de ver a los derechos humanos de la sociedad. Pero, ¿qué pasó con ese caso? ¿Ha concluido? ¿Sigue? Sí, o sea, el Estado mexicano está obligado a dar cumplimiento. Y a través de las diferentes, pues sobre todo Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, es quienes se van encargando de dar cumplimiento y se van dando cumplimiento de cómo ha estado. Bueno, creo que el auditorio va a ubicar perfectamente la disculpa pública que se hace, ¿no?, en el sexenio de Calderón, a través de un subsecretario de Gobernación, en donde se le pide disculpas a las víctimas. Se hace un memorial, se le da un fondo de reparación de costos a las familias, que equivale aproximadamente, a X cantidad en dinero específico, y a partir de ahí, que era lo que te explicaba, ¿no?, de ser un tema que permite como este tema de litigio estratégico, se han implementado muchas medidas de vigilancia, protección y cumplimiento, ¿no?, en materia de derechos humanos en el Estado mexicano, a favor no nada más de las mujeres y las niñas, ¿no?, sino de todos los grupos vulnerables que existen en México. Vaya. Creo que sí, en algún momento comparto contigo el tema que desde la cuestión de las víctimas no se ven tantos avances, y creo que lo paradójico de este asunto es, decimos, si dentro de la sentencia del campo algodonero está subrayado, ¿no?, con letras de oro, la garantía de no repetición, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo nosotros pudiéramos explicar qué pasó con Ayotzinapa, ¿no? ¿Qué pasó con todas estas violaciones que se siguen dando posteriores? Por supuesto. Algunas, por supuesto. Muy notorias en este sexenio. Por supuesto, ¿no? O sea, como muy enigmáticas, ¿no? Claro. Estoy de acuerdo que siguen sucediendo, pero por lo menos el avance en el que yo lo veo es que hay instrumentos, hay gente, ya hay abogados que litigan específicamente en materia de derechos humanos. Por ejemplo, aquí en el INPO, sobre todo en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, tenemos ya ese enfoque de llevar en la formación de los licenciados en Derecho la perspectiva de la multidisciplinariedad, ¿no? Para que, pues, hay algunos de ellos, por ejemplo, estudiantes de Derecho que ahora están estudiando otras maestrías no convencionales, ¿no? Y eso ya es pues resultado de esta dirección multidisciplinaria que concuerdo contigo perfectamente. Quiero aprovechar para leer algunas preguntas que nos ha hecho el auditorio, algunas preguntas que quizá podrías compartirnos, algunas reflexiones brevemente. Ana Lidia Rosas nos dice: ¿qué repercusiones tienen o cómo repara el daño al Estado mexicano? Bueno, la maestra Hanae Beltrán ha mencionado algunas cosas. Miguel Jasso Rodríguez nos dice: desafortunadamente México ya ocupa los primeros lugares en feminicidios, solo por debajo de Siria. Creo que sí, el problema del feminicidio es algo profundo y es otra problemática. Ricardo Aceves Martínez nos dice: es conveniente, además de especializarse en alguna rama de nuestra profesión, ampliar nuestro campo de conocimiento y de acción y no encerrarnos en una sola línea. Pues creo que él va en la línea que tú nos has compartido, mi querida maestra Hanae Beltrán Nishizawa. INPO licenciatura. En el caso de los derechos humanos, el gobierno en turno hace como que no ve, no oye. Pues cuántas veces no vemos en las redes sociales el maltrato de personas. Aunque claro, ya nos has compartido el tema de la dignidad y yo creo que eso es un concepto que es importante seguirlo reflexionando. Hugo Hernández nos dice: pienso que mientras no haya una sanción solo quedarán en una recomendación, que quizá este es otro tema, ¿no? El tema de la eficacia y de lo que nos decías. De lo jurisdiccional y lo cuasi jurisdiccional. Eliu Sainz: ¿cuáles han sido los tratados que más han beneficiado a México y en qué lo han beneficiado? Sí. Bueno, pues hay varias preguntas todavía. No sé si quisieras dar algunos comentarios. Si quieres empiezo por la primera, que
decían que cómo es que el Estado mexicano, qué repercusiones tiene. Si me permiten, les comparto algunas. Con mucho gusto le dejo yo al maestro Marco la liga en donde ustedes pueden tener la sentencia completa y pueden revisar, ¿no? Incluso los profesores o los alumnos que estén interesados en el caso, todos son aproximadamente unas 300 cuartillas, ¿no? Para que puedan leer cómo es que se da, cómo se da una ficha técnica y sobre todo, ¿no? Los alumnos abogados puedan entender cómo se dio el litigio en materia de derechos humanos, ¿no? Estas repercusiones o cómo es que se repara, el Estado, les voy a compartir, ¿no? Dice, la Corte dispone por unanimidad que la sentencia por excepción prelimitar, fondo de reparaciones y costes constituye per se una forma de reparación, es decir, la propia sentencia va a reparar. El Estado deberá conducir eficazmente el proceso penal en curso y, de ser el caso, los que llegasen a abrir para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes tales, ¿no? Que son las tres que enuncié. Se deberá remover todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos para el presente caso. Eso es muchísimo, ¿no? Maneras de hacer la exactamente, reparación, de cómo, ¿no?, se hace la reparación. Y específicamente en materia de costos, más o menos hay en uno de los penúltimos puntos del estado de la sentencia especifican a cuántos de los familiares se les repara de una manera monetaria. Claro. Esto es importante decirlo multidisciplinariamente. No quiere decir, porque esto abre toda una discusión, que con dinero se quiera reparar el dolor que están viviendo las familias, en ningún momento. ¿Por qué se da una reparación? Pues porque evidentemente estas familias han tenido muchos gastos, ¿no? Desde que se comenzó todo el proceso, y se intenta garantizar los derechos que tengan, las garantías jurídicas de esas familias, ¿no? Claro. Porque en el caso de estas tres mujeres, ellas daban dinero para la manutención de esa casa. Entonces, entre todo el caso de ya el dolor tan profundo e inmenso que pueden sentir las familias, también se ven afectadas económicamente. Sí, entonces, por eso hay una reparación en costos. Y aunado a algo muy importante, que es el memorial que se implementa y toda la disculpa pública que se hace por parte del Estado mexicano. Claro, pues hay varias cuestiones que creo que es importante que tengamos presente. La maestra Janae nos va a dar el vínculo para que quienes estén interesados puedan seguir con esta reflexión y este análisis, y hay muchas preguntas. Todas esas preguntas se las vamos a hacer llegar a la maestra Janae para que ella pueda responderlas y seguir dialogando con el público que nos observa, y también pues no será la primera vez que nos acompañe seguramente. Muchas gracias. Y también ahorita pues creo que vale la pena reforzar en lo que en el programa pues manejamos como la cápsula de orientación legal, que cuando hay alguna violación a los derechos humanos, cuando hay una violación a tus derechos humanos, pues debes de acudir al organismo público autónomo correspondiente. Cuando son autoridades en materia federal, pues la instancia adecuada es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la cual daremos su dirección, ubicada en Periférico Sur 3469, Colonia San Jerónimo Lídice, en la delegación Magdalena Contreras. Este organismo público autónomo pues es la instancia encargada de promover, proteger, hacer cumplir la protección de los derechos por parte de las autoridades, y sobre todo a ti como víctima de violaciones a derechos, pues ayudarte y proteger que no se vulneren tus derechos. También es importante, ¿no? No siempre la Comisión Nacional, sino también acercarse por entidades, ¿no? Por ejemplo, INPO, que está en Tamaulipas, hay una comisión estatal, ¿no? Que serían como las escaleras que tenían que seguir. Y si ya
como es el caso, ¿no?, del campo algodonero, si la comisión tampoco pues da respuesta, entonces nosotros tenemos organismos internacionales que vigilan y garantizan, que en este caso sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es, maestra. Y pues estamos en la parte de cierre del programa de Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. ¿Cuál sería pues tus comentarios y recomendaciones para los estudiantes en general? Te decía en el corte que este programa pues es visto por estudiantes de todas las carreras, por estudiantes de maestría, de las maestrías de Derecho, pero también de Tanatología, que básicamente nos siguen también. ¿Cuál sería digamos que el consejo que tú podrías compartir con los estudiantes que nos están viendo, ahora que hemos hablado de un tema tan importante como es el caso Campo Algodonero? Pues mira, yo creo que como cierre para mí sería como importante que les quedara claro a los alumnos que el discurso de la modernidad, ¿no?, del campo de la información tiene que abrirse, tiene que compartirse, y que mientras más especializado sea la descripción de un fenómeno desde distintas ópticas, vamos a poder tener mejores resultados, más eficaces y siempre apegados a este sentido de la dignidad. Yo podría decirle, ¿no?, a los tanatólogos, abrir este campo, o sea, desde la tanatología social, ¿no?, que el doctor Marco Polo nos ha puesto tan claro, en donde podamos entender que hay mucha investigación que hacer respecto de derechos humanos, ¿no? O sea, hacer una invitación específica a que sus tesis se vayan por esa área. Lo veíamos en los comentarios, ¿no? Está el tema de feminicidios, está el tema que tú perfectamente conoces a profundidad, que es el tema de migrantes. O sea, tenemos un campo infinito. La tanatología no siempre tendría que acotarse, ¿no?, al tema de acompañamiento de moribundos o cuidados al final de la vida. O sea, el tema de derechos humanos tiene un campo bastante fértil en donde poder entrar y hacer un campo de investigación. En el campo de los abogados, entender, yo compartiendo, ¿no?, muchos años con compañeros abogados, yo me daba cuenta que no había abogados especializados en litigio en materia de derechos humanos. Entonces, mi recomendación sería que ahí hay un campo bien grande. Yo veo que cada vez el tema penal en el campo jurídico está más saturado, y que en materia de derechos humanos de veras es como que los piden, ¿no?, los están esperando casi, o se forman, ¿no?, ya que están dentro tienen que formarse. Y en el campo de la psicología, del trabajo social, son áreas multidisciplinarias que, atento a la Ley General de Atención a Víctimas, ¿no?, que subsume como toda esta materialización de la vigilancia y cumplimiento de los derechos humanos, pues tienen que saberlo. Entonces, la multidisciplinaria, como creo, me declaro como a favor tuyo, y comparto enormemente, y me enorgullece enorme poder saber, ¿no?, que hay otras personas que comparten mi misma visión dentro del INPO. Pues creo que eso, o sea, entender que esto es multidisciplinario, que no debemos acotarnos a saberes específicos, porque si no, nunca vamos a poder tener resoluciones eficaces. Pues un consejo bastante nutritivo para el auditorio. Creo que vale la pena pues que incluso vean muchas veces el programa, porque estos consejos pues pocas veces podemos tener el gusto de escucharlos. Estoy seguro que el auditorio que nos está escuchando pues se lleva mucho. Ha sido un programa en donde creo que solo es la punta del iceberg, ¿no, maestra? La punta del iceberg cuando habla uno sobre el tema de derechos humanos. Un caso como el caso Campo Algodonero pues nos puede dar para analizar muchas cosas. Creo que el análisis del caso Campo Algodonero pues no queda aquí en los comentarios del programa. Incluso estoy seguro que si hay alumnos y alumnas interesadas en hacer alguna tesis sobre el caso, pues estoy sin ninguna restricción, estoy seguro que si se acercan a ti pues tendrán ahí un faro que podrá pues encauzarles en poder trabajar en un caso como este o en algún otro que sea de interés de los alumnos. Creo que también hablar de derechos humanos en el INPO es algo importante. Creo que poco a poco empieza a permear el tema. Recientemente tuvimos un primer encuentro de derechos humanos organizado por Trabajo Social y Derecho,
y en el futuro pues planeamos hacer un diplomado en derechos humanos con este enfoque multidisciplinario, así que pues el INPU y el IMES pues están haciendo cosas en función de que nuestros estudiantes pues tengan todavía muchas más herramientas para poder tener un mejor desempeño profesional. Y por último, lo que respondiendo a tu pregunta, que es cómo arrancaste el programa, ¿no?, de tu alumna, ¿cómo es que vamos a medir una violación? Pues a lo mejor no es tanto medirla, sino accionar. Y ya lo que tú has dicho hace suficiente, ¿no? O sea, el estar en contacto, el hacer investigación, el formar a las personas, ¿no? El que los estudiantes conozcan sobre el tema, se apasionen, porque yo creo que esa es la manera en la que nosotros vamos a poder materializar y vigilar, porque nosotros podemos decir, las autoridades podrán estar siendo omisas en muchas cosas, pero ¿y nosotros? O sea, ¿cuál es la responsabilidad que nosotros no estamos tomando, ¿no?, como mexicanos, y poder compartirla con otros mexicanos para que verdaderamente exista un cambio? Pues estoy completamente de acuerdo contigo. Pues ha sido un programa bastante interesante. Muchas gracias por acompañarnos, a nuestro auditorio que nos ha escuchado. Maestra, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por habernos compartido pues tus comentarios, tus luces y sobre todo tu convicción de que los derechos humanos pues es la manera en que se puede cambiar a la sociedad y al mundo de manera positiva. Gracias por estar aquí en Derecho y Humanidad. Los esperamos en nuestra siguiente emisión, que estoy seguro les será muy interesante. Tendremos un programa bastante bueno, así que pues les esperamos para que nos hagan el favor de su compañía, nos acompañen y nos manden sus preguntas, comentarios o saludos, lo que ustedes quieran compartir en el programa, que este es su espacio. Mi nombre es Marco Antonio López, gracias por estar con nosotros en Derecho y Humanidad y nos vemos en nuestra siguiente emisión todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Hasta la próxima.